y eso empeoró mucho la condición que él ya llevaba. Entonces, a este punto nosotros pensábamos que mi papá iba a fallecer, recordamos, teníamos una rueda gigante porque todos los familiares de los pacientes estaban afuera y tenían una sed de eso precisamente, de alguien que llegara a adorar porque no sabían a lo mejor qué hacer. Familia, bienvenidos a Todo es Posible, un espacio donde nos encanta documentar milagros de lo que Dios está haciendo hoy y hablar sobre temas sobrenaturales. Somos Cosman y Cindy Proudinat y el día de hoy está con nosotros una abogada, cantante, famosa, influencer, así que nos acompaña el día de hoy Nancy Reyes. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida, Nancy. Gracias, pastor. Estoy muy contento. Gracias por la invitación. Y pues, gracias por tomarme en cuenta. Y yo creo que hay que añadirle un poco más a la presentación de Nancy. Nancy es parte de la Iglesia Rompiendo Fronteras, que también nosotros somos parte. Y tenemos ya muchísimos años de conocerla. Es abogada en una firma legal y es una ministra de alabanza. Por ahí van a salir canciones. No sé si ya cuando se estrene este podcast, pero tenemos música de la iglesia, de Rompiendo Fronteras. Así que Así puedes es. buscar en Spotify o cualquier plataforma digital Rompiendo Fronteras. Solo no le des clic al álbum de Alejandro Fernández que está por ahí. Ve al siguiente y ahí podrás encontrar la música de la iglesia. Así que Nancy, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de qué es lo que estás haciendo ahorita en tu vida profesional, en la iglesia? ¿Qué es lo que estás desempeñando? Bueno, pues como usted decía, pastor, actualmente pues soy abogada. También tengo una maestría en Dirección de Recursos Humanos y actualmente estoy trabajando en una firma legal corporativa que se dedica básicamente pues a temas empresariales. Trabajamos directamente con un cliente específico y pues como bien lo comentaba la pastora, de lleno también en el servicio, en la iglesia, en el ministerio y muy contenta la verdad por lo que el Señor está haciendo específicamente en el Ministerio de Alabanza, del cual soy parte, y pues contenta también por el lanzamiento que tuvimos recientemente y lo que Dios está haciendo en el ministerio. Nosotros que tenemos ya muchos años de conocerla, a mí algo que de verdad admiro mucho de usted es su pasión, su entrega al Señor, porque es algo que es muy genuino. Y nosotros que la conocemos y que hemos podido ver su testimonio, realmente ha sido una mujer que ha sido dedicada al Señor, o sea, se ha dedicado su vida, ha consagrado su vida, esa es la palabra, ha sido una mujer muy, muy consagrada, a pesar de que está bien joven y que obviamente hace unos años que la conocimos todavía estaba más jovencita. Y realmente cuando escuchamos historias suyas, nos cuentan, porque bueno, usted viene de una ciudad de aquí de Honduras que se llama Choluteca, y es importante que la gente sepa que en la iglesia andan como en bolita, ¿verdad? Todos juntos, unidos. Y siempre nos da risa porque siempre cuentan historias de que ustedes desde niños servían al Señor, usted cantaba, estaba incluso en radio, hacía muchas cosas desde niña. Pero una pregunta que yo me hacía mientras pensaba en ustedes es, ¿cuál fue ese momento clave que usted dijo, bueno, no es solo el Dios de mis papás, sino también es mi Dios? Más allá del servicio y del talento que tiene, porque tiene un talento nato que en su voz, pero más allá de eso, cuando dijo, no, ese Dios no solo es el Dios de mis papás, sino que es mi Dios. Pues yo recuerdo exactamente como cuando tenía 6 años, yo estudié en una escuela que era cristiana en Choluteca, pero no, en la iglesia a la que yo asistía no había como un ministerio para niños o algo así. Entonces yo comienzo a cantar o tener ese acercamiento con la música cuando yo estaba en mi escuela. Una maestra, no sé, de repente me escuchó algo y un día me dijo, ¿quieres cantar? Y me puso ahí en un acto de niños. Entonces en esta escuela yo empezaba como a cantar en los devocionales y así se fue como regando la bulla ya de que yo cantaba. Como a los 11 años se da una oportunidad de un evento
de una competencia en una iglesia y los que ganaban iban a formar parte de un programa radial. Mi papá me inscribe en este evento, yo voy y pues el equipo que ganó hicimos un programa de radio. Así comienza como ese, más que todo esa experiencia en la música, pero como usted mismo lo menciona, no era como ya con una concepción de Cristo en mi vida. Yo pienso que todo esto comienza cuando un día mi papá me dice, ¿por qué no entras al ministerio de alabanza de la iglesia? Y eso era algo que yo no lo concebía porque tenía como 13 años y yo recuerdo decirle, no, eso es para los adultos porque yo no estoy muy pequeña. Pero mi papá insistía y yo le digo, yo me río porque yo le digo que él fue mi manager de pequeña, que me hizo hacer cosas que la verdad hoy en día no las haría, pero él en todo quería que yo anduviera cantando. Y así comienzo en el ministerio de alabanza como a los 13, 14 años. Y pienso yo que ahí es donde nace este encuentro realmente con el Señor, porque pienso yo que no hay nadie que se exponga a la adoración que no se encuentre con la presencia del Señor. Y entonces, en ese momento que yo llego y comienzo a cantar, comencé a dirigir la alabanza como a los 15. Y entonces recuerdo al líder de alabanza en aquella época que la única instrucción que me dio para pararme en el altar y dirigir, porque era la primera vez que lo hacía, y me dijo, Nancy, solamente deje que el Espíritu Santo la guíe. Eso fue todo. Entonces, creo yo que en ese momento, como a los 15 años, fue como mi exposición más fuerte a la presencia del Señor a través de la alabanza. Y ahí es como que esa convicción fue real y irrevocable, siento yo, hasta el día de hoy. Wow, qué bonito. Creo que es bien importante marcar como el rol que tuvo tu familia, ¿verdad? O sea, que sus papás a ustedes siempre les inculcaron como buscar de Dios, asistir a la iglesia. Y también tal vez muy importante el ejemplo de ellos, porque a veces se puede dar que en una familia estén queriendo mandar a los hijos a la iglesia, pero en casa el ejemplo es diferente y se crea como una ruptura, ¿verdad? Una que a veces hace que las mismas personas rechacen a Dios porque ven algo diferente en casa. ¿Cómo sientes o cómo fue más específicamente el trato o el ejemplo que les dieron sus padres a ustedes para poder buscar de Dios? Porque algo importante es que no nada más tú, sino que tus hermanas también y tu hermano están buscando del Señor. Sí. Bueno, somos 4 hermanos, 3 mujeres y un varón que es el menor. Y pues yo siempre cuento que yo considero que nací dentro de un hogar cristiano porque mis papás aceptaron al Señor cuando yo tenía como 2 añitos, creo. Entonces, básicamente, ellos ya conocían de Dios, pero un punto que yo sí lo recuerdo, que de hecho con mi esposo a veces lo platicamos, que estamos recién casados y vienen nociones de esas cosas que uno aprendió de los papás y que no se da cuenta en el momento, pero hasta que ya más adelante. Y es eso precisamente, que mis papás no eran tanto como de hablar, sino que había un ejemplo en la casa, pues. Entonces, yo recuerdo que no era opción decir, no voy a ir a la iglesia hoy. O sea, no existía, pues, en mi casa esa opción. No lo recuerdo. Y mi papá era como todos los domingos tocando la puerta y vámonos y así. Entonces, ese ejemplo, más que todo, de parte de mis papás, era siento yo como una expresión de Dios, de amor, pero también de autoridad, porque no hubo nunca como un momento en el que sintiéramos esa, como de decir, estoy dudando pues del principio que mis papás sembraron en nosotros, sino que fue una convicción realmente bien, bien firme. Y creo que el ejemplo más que todo de mis papás, sí. Hay una promesa y algo que nosotros creemos mucho y que enseñamos mucho que provoca la adoración. Sí. Y yo creo que la vida diaria, nosotros adoramos al Señor con nuestros actos diarios. Sí. Y me llama la atención lo que hice con sus papás, ¿verdad? O sea, que realmente más allá de las palabras, su vida adoraba al Señor y fue lo que ustedes vieron. Sí. Y digo esto porque usted, que es una ministro de alabanza y de adoración, hemos podido ver la fe que usted tiene en el Señor, pero también cómo cree que la adoración puede abrir los cielos. Sí. Y yo recuerdo en el 2020, cuando estábamos en la crisis más grande de COVID, que
que usted un día nos llamó y nos dijo, pastores, por favor, oren, porque mi papá lo acabamos de ingresar a la UCI y nos dicen que necesita oxígeno, no podemos entrar. Y obviamente, como pasó en muchos países de Latinoamérica, ya que la gente entrara a la sala de cuidados intensivos, tenía una alta probabilidad de no salir. El Señor hace el milagro con su papá, Dios lo sana, pero quisiera que nos contara cómo fue todo esto con su familia, empezando un poquito más atrás, porque su papá entra a la sala de cuidados intensivos no como un paciente más de COVID, sino como un paciente que tenía antecedentes bien serios de salud. Entonces, si nos vamos un poquito atrás, quiero que nos cuente un poquito acerca de eso. Sí. Bueno, la verdad que el testimonio de la vida de mi papá es, yo considero como de esos milagros que el Señor los hace, pero también, o sea, es un proceso difícil, pero a la vez trae consigo siempre como un premio, como un, no sé, como una expresión de Dios de que Él está en control, de que todo está bien. En el caso de mi papá, pues el antecedente o la enfermedad base que él tenía en ese momento comienza cuando él tenía como 39 años. Eso fue como en el año 95. Yo tenía 3 años cuando mi papá pues cae con un problema en sus riñones. Gracias a Dios, en aquel momento, la empresa en la que él trabajaba lo envió a México. Mi papá se operó. En ese momento él estaba joven, entonces simplemente fue cálculos en sus riñones. Tuvo una operación exitosa, pero únicamente fue como retirar los cálculos y ya. Pero nunca, en ese momento, no hubo una respuesta de por qué eso había sucedido, qué provocaba eso. Entonces, simplemente fue una operación. No lo recuerdo, pues estaba muy pequeña. Y pues nada más, así comienza todo. Él viene a Honduras, se recupera, todo bien. En ese momento en México también le dicen que él tiene una enfermedad congénita, una malformación en su riñón. Entonces, los riñones de mi papá no están separados, sino que están en un solo riñón. Entonces el trasplante de riñón tampoco es una opción para él porque están unidos. De hecho, a él le dieron una placa y todo porque fue un caso muy sonado allá en México cuando él llegó. Pero mi papá regresa y cheque. Luego, años después, yo tenía 11 años, fue en 2004, cuando aquello vuelve. Y otra vez los cálculos en sus riñones vuelven a aparecer muchos años después. En este punto considero que sigo estando pequeña y mis hermanos también, porque mi hermana mayor tenía 15, yo 11, la menor 8 creo y el menor 5 o 3 años, no recuerdo. Pero estábamos muy pequeños y mi papi recae a Tegucigalpa, aquí en el hospital escuela. Nosotros vivíamos en Choluteca, entonces fue como que mi papi y mi mami se fueron a luchar contra esto y nosotros nos quedamos en Choluteca en la casa. Solamente tengo nociones en las que miraba, eso duró 4 meses en las que no mirábamos a mi papá ni a mi mamá porque estaban en Tegucigalpa. Recuerdo a mi mamá llegar los fines de semana a Choluteca cuando una tía le permitía rotar, o sea, se iban a cuidar a mi papá a ellas para que mi mamá pudiera venir a descansar un fin de semana. Y recuerdo a mi mamá llegar a llorar, o sea, a desahogarse con nosotros porque la situación de mi papá era muy, muy crítica. O sea, mi papá estaba en un punto en el que él ya no se movía ni siquiera por sí mismo. Teníamos familiares varones que llegaban al hospital para poderlo cargar con todo el peso porque mi papá ya no se podía ni siquiera mover. A ese punto, según lo que nos cuenta mi mami, mi papá también adquirió una bacteria en el hospital por la mala, ¿verdad? Dentro del sistema de salud aquí, y eso empeoró mucho la condición que él ya llevaba. Entonces, a este punto nosotros pensábamos que mi papá iba a fallecer. Suceden muchas cosas en las que familiares pues llegaban como a ver por nosotras, porque éramos 3 niños prácticamente, y se asumía que mi papá no iba a salir de esa situación. Tengo pocas nociones de eso. En ese punto el Señor ya me estaba levantando como adoradora, pero estaba muy pequeña. O sea, para ese punto creo que yo estaba en aquel tema de la radio y que cantaba y todo, pero no había tenido realmente un encuentro tan cercano con la presencia del Señor. Recuerdo que eso lo lidió más mi mamá. Fue una lucha de mi mamá aquí en Tegucigalpa. Sorprendentemente, bueno, esa condición de los riñones de mi papá, lo más fuerte, o sea, que sucede con un paciente renal es llegar a la etapa de la diálisis.
que es un procedimiento en el que una máquina hace la función del riñón. Bueno, mi papá llegó a la hemodiálisis, que es la que está antes de eso. Y nos contaban, ¿verdad?, de cómo personas tenían que cargar a mi papá, a pegarlo a la máquina porque él ya no podía moverse. Sorprendentemente, pues Dios lo levanta de eso. En cuestión de, no sé, de unas semanas se empezó a ver la mejoría de mi papá. Todos los diagnósticos de muerte retrocedieron porque él se levantó. Y haber visto regresar a mi papá después de 4 meses y después de haber estado en esa situación, fue como, no sé, como ahí comienza, pues para nosotros, ese descubrir del Dios que nosotros conocíamos. Nosotros como familia tenemos como un eslogan que ya no podemos dudar, o sea, de cosas grandes que el Señor puede hacer porque ya hemos tenido manifestaciones de poder de Él. Entonces, cuando algo sucede es como, o sea, el Dios que conocemos, ya no podemos dudar porque hemos visto cosas grandes en relación a eso. Entonces, a ese punto, pues felices porque mi papá superó esa situación, pero a este punto, igual, solamente se restauró su salud, pero no teníamos la causa todavía de qué es lo que provocaba eso, porque cada ciertos años como que volvía a haber una recaída. Como les decía, pues ahí tenía yo como unos 11 años. Luego, tiempo después, yo conozco Rompiendo Fronteras. Me gradué de la universidad en el año 2017. Ya el Señor estaba como hablando a mi vida de cambios drásticos que él iba a hacer al punto de mudarme de ciudad. Como ustedes lo mencionaban, yo vivía en Choluteca. Ya el tema de la adoración y el llamado en mí ya era muy fuerte, pero a este punto yo todavía estaba como en un ir y venir de si, qué era lo que el Señor quería realmente para mí. Yo me graduó y me regreso a Choluteca porque no tenía una opción de trabajo en ese momento en Tegucigalpa. Pero cuando me voy a Choluteca, que era la ciudad donde yo decía, pues aquí voy a vivir, es mi ciudad y todo, yo me doy cuenta de que no, o sea, el Señor empezó, creo que ahí fue un encuentro súper fuerte con el Señor en el que Él me mostró claramente que tenía que regresarme a Tegucigalpa, pero no tenía un trabajo. Entonces yo recuerdo que me metí en una semana de ayuno y yo dije, de aquí yo no salgo sin un trabajo. Y fue como que reté al Señor y le dije, yo voy a ayunar una semana, pero yo me voy con un trabajo. Pero mi idea era venirme a Tegucigalpa para venir a Rompiendo Fronteras y continuar con el llamado. Esa era mi visión en ese momento. Pues el Señor responde mi semana de ayuno y me llaman de un trabajo, hago un proceso de selección súper largo. Logro quedar y de 90 personas quedamos solo 3 y yo entro y me vengo a Tegucigalpa. Para mí hasta ahí era la respuesta del Señor de lo que yo le estaba pidiendo. Pero cuando entro a este trabajo yo, al inicio, no entendía por qué había llegado yo ahí. Porque era un trabajo súper confuso, que ya les he platicado de eso. Y yo, o sea, yo no encajaba en aquello. Yo recuerdo, en ese momento, pues mi esposo era mi novio y yo le decía como, ¿por qué estoy ahí? No sé, no entiendo. Y era súper confuso. Hasta que yo me doy cuenta y parte también de lo que yo ahora, cuando hablo con las personas que están en procesos así, yo les digo como, el Señor es tan perfecto que te pone en situaciones, pero al final siempre te enseña el porqué, siempre te da una respuesta. Y en medio de que estaba en aquel trabajo yo que no entendía por qué había llegado, yo no me daba cuenta que ese punto era como la última fase de ese milagro de vida de mi papá. Porque mi papá, en lo que yo estoy en ese trabajo, un día me llaman de recursos humanos y me dicen, mira que la empresa tiene un seguro médico que cubre a tus papás. Recuerdo que yo hago el procedimiento y una semana después de que me habían dado los carnets del seguro que cubría a mi papá vuelve a tener una crisis de las mismas situaciones que él había venido padeciendo otra vez años después. En ese momento, o sea, ya estamos grandes, yo ya tengo una concepción de llamado, de Dios, yo considero que partiendo de aquí ya no fue un proceso de mi mamá, sino que Dios ya entró con nosotros, con nosotros, con los hermanos. Este proceso ya lo enfrentamos con mis hermanas, mi hermano menor, y teníamos claro que la adoración iba a ser nuestra arma. Desde este punto nosotros comenzamos a guerrear esto, pero para mi sorpresa, lo maravilloso del Señor es que este trabajo que yo no entendía y que fue tan horrible al inicio, ¿verdad? Para mí, que yo incluso le reclamaba porque estoy aquí, es el trabajo que cubre todos los gastos médicos de mi papá, de esta última crisis, ¿verdad? Que fue la final.
con condiciones súper buenas. O sea, mi papá estuvo súper atendido. El seguro médico que tenía era de muy buena calidad. Mi papá lo operaron, o sea, lo atendieron, exámenes de lo más, de niveles súper carísimos, pues, que no los hubiéramos podido costear de otra manera. Este seguro los cubrió. Pero lo sorprendente y el milagro que yo considero que Dios operó es que un día, cuando ya llega mi papi con esta condición, por el tema del riñón, quien mira ese tema es un nefrólogo. Entonces la doctora que llega, sin querer escuchar todo el testimonio y todos los antecedentes de mi papá, que mi mami siempre carga el expediente de mi papi, que es como así, pero la doctora simplemente vio los exámenes y nos dijo, estaba mi hermana menor, creo, mi mamá, mi papá, y nos dice, ¿pero qué están haciendo aquí? Su papá tiene que estar pegado a una máquina de diálisis, nos dijo. Denle calidad de vida porque él le quedan sus últimos días de vida, ¿sí? Su riñón izquierdo ya no funciona y su riñón derecho solo está funcionando en un 10%. Ese fue el diagnóstico. Nosotros salimos de ahí a una cafetería que tenía el hospital y, o sea, creo que fue el momento más impactante para mí. Y en ese momento pues fue como que mi papá se despidió de todos nosotros y nos decía como disculpen, nos pidió perdón porque nos dijo todo esto es por no haberme cuidado en mi juventud y mi papá, o sea, fue horrible. Y yo solo recuerdo haberle dicho, porque la preocupación de mi papá eran mis 2 hermanos menores que no se habían graduado de la universidad, y yo solo recuerdo haberle dicho, papi, no se preocupe porque mi hermana y yo vamos a ver por mi hermano, porque o sea, nos dijeron que nos despidiéramos de él. Y ese día en la noche nos fuimos al apartamento en Tegucigalpa, lloramos toda la noche, fue horrible. Pero al día, como a los 3 días, teníamos que volver a ver a esa doctora, que ya sabíamos que le iba a tener una orden a mi papi para irlo a poner a la máquina de diálisis. Y cuando llegamos, llega el director del hospital con otro médico y nos dice, miren, les presento al doctor fulano de tal. La doctora que los atendió se enfermó, nos dice. Tiene un cuadro de neumonía y ella se va a incapacitar 1 mes. Entonces tuvimos que traer un médico externo para que atienda a su papá. Y ahí es donde conocemos a este médico, que actualmente pues es el médico que mira a mi papá 2 veces al año y es un nefrólogo. Este médico fue como esa pieza clave, la verdad, que el Señor utilizó, porque el médico no solamente se limitó a los exámenes actuales, sino que se sentó como 2 horas a escuchar a mi papi y a mi mami todo el antecedente y él fue como que dijo, no, aquí hay algo está ocasionando porque él está bien tanto tiempo, pero de repente tiene una recaída. Y el médico hizo todos los exámenes que yo nunca en mi vida sabía que existían, o sea, unos exámenes súper raros y carísimos. Ese seguro los cubrió, nosotros no pagamos nada. Y este médico, pues, claro, guiado por el Señor, ¿verdad? Descubre que mi papá tenía una falla en una glándula y, bueno, todo hay un tema médico, términos médicos. Y lo puso en medicamento. Y yo luego creo que es el testimonio que nosotros más nos da gracia porque nosotros descubrimos que en medio de la adoración nosotros nos tirábamos en el pasillo del hospital. Recuerdo a mis hermanos haciendo las tareas de la U, sentados ahí en el hospital y nosotros adorando y era lo único. Pero después de eso, ver a mi papá levantarse y recordábamos las palabras de aquella doctora que nos había dicho, denle calidad de vida porque son sus últimos días. Y después de esa experiencia, yo creo que les he contado a ustedes que mi papá ha viajado por el mundo, pues se ha andado en Europa, en varios países que ni recuerdo, y ha tenido una vida, sí, de mucha calidad. Entonces nosotros no nos lleva, se va solo. Porque todos esos viajes son por una institución en la que él trabaja. Pero él lo disfruta, o sea, mi papá disfruta su vida. Y siempre que recordamos eso, nos reímos porque decimos, sí, mi papá merecía calidad de vida, pero es por la vida que vino después de eso. Entonces, pues actualmente él está súper bien, súper sano. Este médico realmente fue una bendición de Dios, pero el Señor lo hizo a través de este proceso, de este trabajo raro que yo tenía. Y les quiero contar que después de que a mi papá le dieron de alta, creo que no pasé pero ni 3 semanas cuando me salió una oportunidad en otro trabajo y me fui de ahí. O sea, solo fue una temporadita. Pero a mí por eso siempre es el testimonio que siempre doy cuando y Dios me ha dado como esa autoridad de yo poder decir que he visto esa manifestación del Señor, de que Él se puede mover en medio de situaciones adversas, pero Él tiene algo, hay un motivo por el cual. Pero nosotros aprendimos a no preguntar
¿por qué? Si no, ¿para qué? Pues. Y me llama la atención que dice que adoraban en el pasillo del hospital. Y conectándolo al inicio, que comentamos que su papá estuvo en una sala de COVID. Sí. Yo recuerdo que ustedes cuentan cómo afuera del hospital iban, cuántos días estuvo su papá ahí, porque claro, venían con toda esta lucha de atrás, fuimos testigos del milagro y vemos a su papá que viene lleno de vida y viviendo realmente la vida que Jesús vino a darnos, que es una vida en abundancia. Sí, sí. Pero en el 2020 vuelven a una sala de cuidados intensivos y ¿cómo fue? O sea, ¿cómo usted usó la palabra guerrear? Sí. O sea, ¿cómo llevaron este momento? ¿Cómo oraban? ¿Cómo adoraban? Porque muchas personas nos pueden estar viendo y dicen, bueno, nosotros estamos en una situación así, estamos viendo médicos, estamos haciendo como la parte médica, pero espiritualmente pues estoy desanimado, estoy triste. Muchos se pueden sentir como ustedes se sintieron después de un diagnóstico de muerte. Nos fuimos a llorar. ¿Cómo libraron la batalla durante el COVID? Bueno, yo creo que en 2020, cuando comienza la pandemia, nosotros estábamos en Choluteca. En ese momento tuve que irme para allá. Y creo que nos la estábamos pasando súper bien, nosotros en familia y todo. Cuando de repente pues nos damos cuenta, un día amanecemos todos enfermos y nos hacemos la prueba y teníamos COVID. Todos los demás lo pudimos sobrepasar, éramos asintomáticos, pero mi papá tenía enfermedad de base y era un poco más delicado, aparte él ya es tercera edad. Entonces comenzamos con aquel temorcito porque sabíamos las etapas de COVID y sabíamos que llegaba un punto en el que la neumonía era la etapa más crítica. Cuando mi papá llega a esa etapa, intentamos tenerlo en casa, compramos de todo, cilindros de oxígeno, recuerdo que yo le ponía el oxígeno, lo atendía, pero llegó un momento en que ya no lo podíamos tener en casa, fue insostenible. Teníamos una doctora amiga que era familiar y ella nos dijo como, yo no considero que lo deban seguir teniendo en casa, no porque no puedan hacerlo, sino por el antecedente médico de tu papá, que si se complica algo no van a poder ustedes atenderlo. Entonces deben llevarlo a un hospital. Pero en ese momento, como usted bien lo decía, cuando un paciente de COVID ingresaba, la familia se olvidaba de él porque no podía entrar. Entonces nosotros sabíamos que si dejábamos a mi papá ir, no lo íbamos a volver a ver hasta que él se recuperara o saliera, no sabíamos. Pero un día, pues, la saturación de mi papá bajaba mucho, él ya sin el oxígeno no podía estar. Y había una escasez de oxígeno a nivel nacional. Hubo un día que él se quedó 45 minutos sin oxígeno porque el tanque se había terminado. Un caos. Entonces esa noche nosotros dijimos, mi papá se tiene que ir al hospital. Entonces recuerdo que llamamos a algunas ambulancias, llegó la ambulancia, lo recogió. Y en ese momento que él se subió a la camilla, él le habló a mi hermano menor y le dijo, porque si algo ha tenido mi papá, es que él no le tiene miedo a la muerte ni a nada de eso. Y él es súper así como, no, ¿y por qué lloran? O sea, él siempre dice que si se va a morir, pues es para ir a ver al Señor. Entonces, qué felicidad. O sea, mi papá es súper relajado en eso, pero nosotros llamó a mi hermano menor y le dijo como, hijo, venga, usted ya sabe, le dijo, como lo que yo le he enseñado. Usted es el que va a sacar adelante esta familia y nosotros en un caos y él dándole instrucciones a mi hermano menor. Y mi hermano le dijo como, sí, papi, yo ya sé todo lo que usted me ha enseñado, pero no es este el momento. Mi papá se fue en ambulancia y yo recuerdo, y yo esto lo digo porque, o sea, ya teníamos experiencia de cómo Dios trabaja con nosotros, ya sabíamos que Él es un Dios de milagro, ya sabíamos cómo guerrear esto porque Él ya nos había dado las armas, pero la tristeza siempre entra y la duda y el temor, eso es normal. Entonces, si hay alguien que está escuchando esto y está atravesando por una situación así, o sea, sentirse mal o triste no está mal, o sea, es normal porque somos humanos. Pero siempre debemos como sacudirnos, levantarnos y saber cómo es con que el Señor quiere que afrontemos la situación. Yo recuerdo que lo primero que se me ocurrió fue escribirle a usted. Yo ahora que recuerdo eso, yo digo, qué miedo le metí a la pastora porque le mandé un audio así todo como dramático.
yo me senté en una gradita de mi casa, yo quedé, no sabía qué hacer y le mandé un audio llorando y dramático y todo. Pero cuando entré a la casa, o sea, mis hermanos estaban llorando todos por todos lados y dijimos, no, como vengan a la sala. Nos reunimos en la sala y ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces mi hermano le dije, comencé a tocar y empezamos a adorar. Y cuando estábamos ahí en ese altar de adoración, nosotros, o sea, claramente escuché la voz de Dios que dijo, su papá va a salir en 7 días. Y mi papá salió un 23 de julio de la sala de COVID. Entonces, 7 días menos, no me acuerdo la fecha, pero estábamos ahí. 16. Ajá, bueno, el 16. Y el Señor me dijo, tu papá va a salir en 7 días. O sea, fue la promesa. Yo les prometo que él va a salir en 7 días. Pero yo necesito que ustedes vayan. Y yo sentí como, así lo voy a decir literal, yo sentí como que el Señor me dijo, el mundo está pasando por algo tan difícil y ustedes se la están pasando bien bonito en la casa, porque en serio nos la estábamos pasando bonito ahí encerrados y mami horneaba cosas todos los días y bonito. Pero no es eso realmente. O sea, el Señor, yo siento que cada llamado que el Señor te da tiene un peso y no podíamos estar ahí tranquilos mientras había tanta gente sufriendo en ese momento. Y el Señor nos dijo, van a orar, ustedes ya saben que tienen que adorar, pero esta vez no lo van a hacer desde su casa, sino que yo quiero que vayan afuera del hospital y van a orar. Y nos poníamos trajes de esos que se vendían en aquel momento. Y al 7º día va a salir su papá. Así, literalmente. Yo les dije a mis hermanos, esto y esto es lo que el Señor me ha dicho, hagámoslo. El primer día nos levantamos y algo curioso que yo recuerdo es que yo comencé a hablarle a algunos amigos que eran siervos, o sea, grandes líderes en oración, en intercesión de la iglesia en Choluteca. Y nadie nos acompañó. O sea, el lunes nadie nos acompañó. Nosotros dijimos como a las 5 de la mañana, acompáñennos que mi papá está. Y nadie nos acompañó. O sea, obviamente el miedo y todo eso. Pero nadie nos acompañó y yo recuerdo que al final... Ni Ever fue. No, ni Ever. Y al final hablamos y dijimos, bueno, al final esta es una lucha de nosotros. Vámonos y no ocupamos a nadie más porque eso es algo que el Señor nos había hablado como familia y vamos y tengamos fe. Nos fuimos. Para sorpresa de nosotros, hicimos un grupito, nosotros 5 ahí afuera del hospital y cuando menos acordamos teníamos una rueda gigante porque todos los familiares de los pacientes estaban afuera y tenían una sed de eso precisamente, de alguien que llegara a adorar porque no sabían a lo mejor qué hacer. Y hacían aquella tremenda rueda y adorábamos y todo. Y entonces esto se dejó de ser sobre mi papá. Y esto se volvió algo distinto. Yo recuerdo que al día siguiente mi mami estaba entusiasmada y dijo, ¿sí cuántos más o menos habían? Habían como 25, 30 personas. Y mi mami empezó a llevar baleadas, a llevar, ¿cómo se llama? 1000 cositas para la gente. Y ya no solo llegábamos a adorar, sino que a repartirles comida. Mi papá tenía un celular adentro que casi no lo usaba porque no podía ni respirar. Pero en un momento lo tomó y le escribimos y le dijimos, papi, estamos yendo a adorar afuera del hospital. Y me acuerdo que mi papá, o sea, lejos de decirnos, sino que nos dijo, hija, vayan, oren por todos los pacientes, perdón, por los familiares. Dígale a su mami que está bien, que lleve desayunos, que lleve comida. Y que era mi papi dándonos instrucciones de adentro. Y 7 días hicimos eso. El 23 de julio, que se cumplían los 7 días, mi papá salió de COVID. Y para sorpresa de nosotros, o sea, mucha gente quedó con secuelas de eso. Y mi papá, o sea, mi papá tenía hipertensión, tenía sus antecedentes. Wow. Y mi papá, o sea, actualmente no tiene ninguna secuela de eso. Y recuerdo cómo también fue bien impactante al 7º día, porque cada vez que salía un paciente, los familiares celebraban con globos y llegaba todo aquello, hasta los noticieros llegaban. Pero también había gente que salía en ataúdes. O sea, Claro. eso fue bien crítico, bien dramático. Y cuando mi papá salió, recuerdo que todos los amigos que ya habíamos hecho, la gente que adoraba con nosotros, tenía sentimientos encontrados porque estaba feliz de ver que mi papá había salido, pero al mismo tiempo nos decía, ya no van a venir a adorar porque ellos seguían ahí y eso era muy, muy, muy triste. Entonces recuerdo que después de que mi papá ya estaba en casa, él nos mandaba a que siguiéramos yendo y en algunas ocasiones seguimos yendo a dejar comida o íbamos a adorar, ya nos acompañaban algunas personas más. Entonces, esa fue la última vez que estuvimos en esa situación con mi papá, pero creo yo que lo que nos dejó realmente esa última experiencia es que cuando el Señor ya te ha prometido un milagro, o sea, el Señor ya nos había dado ese milagro y siempre se lo recordábamos y le decíamos, Padre, tú ya hiciste un milagro,
Porque cuando se llevaron a mi papá por COVID, yo fue como, ¿en serio, Señor? Esto también, porque, o sea, ya había estado enfermo por otra situación y ahora esto. Pero el Señor era como que me respondía, el milagro en tu papá ya está hecho, de eso no dudes. Pero yo necesito otras cosas. Entonces fue como desconectarnos, porque a veces nuestra oración está como bien centrada en nosotros. Pero yo pienso que el Señor necesita algo más de parte de nosotros. Y habernos como negado a la vida de mi papá, o sea, al final se lo desprendimos y dijimos, en la casa, en el hospital, donde sea que esté, el Señor se va a encargar. Nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos, que en ese momento fue eso. A nosotros nos conmovió muchísimo como hace unas semanas usted me compartió una foto donde la van a ver en pantalla mientras estamos hablando o mientras esa historia sale, pero es una foto donde están su papá entregando a sus 3 hijas mujeres. Y lo que me conmovió fue el texto, porque usted nos comparte la foto y dice, mi papá pues entregó a Denise, que es la mayor, a mí, ahora su hermana menor que se acaba de casar. Y dice, pero hace muchos años él pensó que no iba a entregar a ninguna. Y de verdad a mí eso me conmovió mucho porque Dios es fiel y yo creo que si lo ha hecho con ustedes, lo está haciendo lo puede hacer y lo está haciendo con la gente que nos está viendo y que ha estado pasando un proceso de salud por años. Me gustaba lo que decía, que cuando decidieron ir a adorar, pues no se anotaron a un amigo porque tenían miedo, pero pues no la vi que lo dijera con resentimiento, sino que entendieron que era una lucha de ustedes como familia. Y es interesante porque cuando pasamos por años luchando con una enfermedad, con un proceso relacional en el matrimonio, con problemas financieros, y pasa un año o son problemas cíclicos, ¿verdad? De que salimos y luego viene otra y otra. Tendemos a resentirnos, a ponernos tristes, a desesperarnos. Y también nos enojamos con otros porque es como que decimos, me quedé solo en medio de esta situación, pero realmente no estamos solos. El Señor está ahí escuchando nuestras oraciones y Él está dispuesto a hacerlo todas las veces que nosotros lo necesitemos. Amén. O sea, es de creerle al Señor una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y siempre que estemos dispuestos a verlo, a Él operar, el Señor se va a manifestar. Así que me encanta el milagro de sanidad de su papá. Yo sé que hay mucha gente que está siendo ministrada a través de este milagro. Amén. Nancy, platicando también un poco en la iglesia, muchas personas a veces se acercan y nos cuentan testimonios de que tal vez estabas cantando y de repente sentiste alguna inspiración del Señor, compartiste una palabra con alguien, esta palabra impactó su vida. Y bueno, y es peculiar porque tal vez incluso muchas personas que están sirviendo en un ministerio de adoración o en cualquier otro ministerio dentro de la iglesia, a veces estamos como muy encajonados como a cumplir lo que se tiene que hacer, ¿verdad? En este caso podría ser como solo cantar la canción, terminar, pero qué diferente es cuando uno puede estar conectado con el Espíritu Santo que te puede sacar del molde, ¿verdad? No sé si quisieras tal vez contar algunas experiencias que has tenido y que sientes que es la diferencia como de solo cantar a dejarte guiar por el Espíritu Santo para que Él use tu vida. Bueno, yo, pastor, siempre he pensado que uno que está en el ministerio de alabanza, la verdad uno a veces se puede parar a cumplir un tiempo de alabanza de 40 minutos y no haber servido al Señor. Porque a veces pensamos que servir solamente es, como dice usted, ir a cubrir el tiempo. Pero el servicio, la verdad, el Señor nos demanda algo más, no es solamente ir a cantar. Y hay momentos, o no hay momentos, sino siempre, que el talento tiene un tope, pues hasta donde el talento te puedes hacer algo con tu talento, con el don, pero lo que el Señor realmente demanda de nosotros al pararnos en el altar va mucho más allá que simplemente ejecutar un instrumento o cantar una canción. Entonces, siento yo, y la verdad que les voy a comentar, aprovechando la oportunidad, que yo les he compartido en varias ocasiones a ustedes el testimonio de mis papás, por ejemplo, pero nunca me había puesto a pensar yo misma,
que el Señor, a través de, de estas experiencias, había algo en mí, como alguna autoridad por lo que había vivido a través de la adoración, hasta que a través de ustedes, la verdad, yo un día, o sea, la pastora comenzaba a llamarme cuando iban a ir a orar por algún enfermo o algo así, vaya, adore. Y ella me decía, porque yo siento que usted a través de esto y esto, hasta ese punto yo también comienzo a darme cuenta de que el Señor realmente quería usar eso no solamente para que lo contara, sino para que también a través de la adoración. Entonces sí, en los tiempos de adoración, de alabanza, cuando se ha ministrado de sanidad, creo que yo he sido la más que de mí hacia las personas, yo he sido muy impartida con estas experiencias que he vivido y a través de la adoración. O sea, yo pudiera decirle a cualquier persona que está viendo o escuchando el podcast que el Señor nos da una llave a través de la adoración para lidiar, para atravesar estos procesos de sanidad o cualquier tipo de proceso, la verdad. Porque hay autoridad en medio de lo que cantamos, de lo que declaramos. Hay muchas personas cuando cantamos que me dicen, cuando nos bajamos del escenario, como, bueno, hay gente que nos ha dicho, yo me quedé en la iglesia porque vine un tiempo de alabanza y el Señor tocó mi vida. Entonces, cuando somos entendidos de lo que la adoración puede provocar en una persona, lo hacemos con responsabilidad y buscamos al Señor para que Él nos imparta más porque sabemos lo que podemos nosotros impartir a las personas que nos escuchan. ¿Tienes alguna historia en particular que te acuerdes? Yo recuerdo alguna, porque yo recuerdo que una vez alguien nos compartió que él estaba en un momento de la alabanza, de adoración, incluso creo que hasta pensativo, distraído, porque estaba como preguntando o inseguro si él debía comenzar un negocio con una persona que le ofreció, ¿verdad? Y él contaba que mientras estabas adorando, como que hiciste una pausa, porque sentiste y dijiste desde el público como que hay una persona que estaba preguntando al Señor si debía hacer como una alianza o no con alguien en un negocio, pero que tú hasta creo que dijiste como que sentías que Dios estaba diciendo que no era la forma en la que lo iba a hacer, y para esa persona fue muy impactante porque justo en ese momento él estaba como con eso en mente y pudo sentir una confirmación de Dios, ¿verdad? Entonces creo que eso probablemente lo marcó tal vez más que solamente estar cantando durante ese momento. Sí. ¿Hay una historia que tú recuerdes? Pues la verdad que eso que usted comenta sí lo recuerdo, porque recuerdo que la persona como que me contó días después. La verdad que ahorita puntualmente no recuerdo alguna, pero o sea, sí recuerdo que las personas de repente me dicen como cuando estaban adorando o tal cosa, pero siento yo que es más como, no sé, bueno, una vez la pastora Cindy me decía, no se preocupe tanto por la gente, porque sentía yo que cuando adoraba era como más estar guiando a la gente. Y yo me confundí un poco cuando la pastora me decía, adore usted, no se preocupe tanto por la gente. Y yo siento que lo he comenzado a hacer y la verdad que siento, pastor, que es más como que es el mismo espíritu que provoca eso en las personas en la medida en la que nosotros estamos adorando. Pues no es tanto como tratar de provocarlo en la gente, sino que el Espíritu Santo Yo hace. recuerdo que en medio de un proceso familiar de nosotros, usted se llegaba a quedar con nosotros en la casa y yo le decía, Nancy, adore. y la escuchábamos adorando, pero yo creo que Dios le ha dado mucha fe Amén. para ver la sanidad en la vida de las personas. Y hay dos cosas que quiero rescatar para ir cerrando este podcast. Yo podía sentir mientras hablábamos que hay muchos ministros de alabanza que están viendo y han escuchado toda esta conversación y se han sentido identificados con usted y han estado siendo sacudidos. Pero yo siento que el Señor en este tiempo también está llamando a un tiempo de consagración para poder ver más del Señor en medio de las plataformas que levantamos, que como bien decía Nancy, no llegamos solo a cumplir una tarea, a alcanzar una nota, a entonar bien, a llevar bien la melodía, una canción,
sino realmente a poder ministrar primero el corazón del Señor y poder ministrar el corazón de las personas. Yo creo que el Señor te está inquietando. Yo le voy a pedir, Nancy, que ore por ministros de alabanza hoy, que realmente puedan consagrar sus vidas, sus familias, sus matrimonios al Señor, y que pueda haber una impartición. Yo siento que hoy va a haber una impartición del Espíritu de Nancy hacia muchos en esta hora, pero también vamos a orar por milagros de sanidad. Y fuera de cámaras decías que la ibas a poner a cantar, pero no la vamos a poner a cantar. Pero sí, yo puedo sentir que podamos ministrar eso, y vamos a creer un milagro, vamos a creer que hoy se pone un reloj en cuenta regresiva para que puedas ver respuestas de cosas que te habían tomado años, de cosas que te habían tomado meses, y así como Don Denis, ¿verdad? Como Don Denis, puedas ver un milagro. Nos hubiera encantado tener a Don Denis acá, pero creo que le da pánico en las cámaras. Así que trajimos a su buena representante. Pero Dios lo está haciendo hoy. Dios lo está haciendo hoy, y debemos de creer que para Él todo es posible. Amén. Todo es posible. No sé si quieres decir algo antes de orar. No, creo que sí es importante como poder rescatar de esta conversación que, bueno, tal vez para Nancy la adoración fue la herramienta que Dios le dio para poder desatar su poder, milagros, pero no quiere decir también que para todos sea la misma, ¿verdad? Creo que cada uno, también una enseñanza que podemos llevarnos es descubrir cuál es la forma que Dios nos da para poder conectarnos con Él, qué cosas sucedan. Sí. Para algunos puede ser la oración, para algunos puede ser imponer manos. O sea, realmente Dios no está sujeto como a una fórmula que a veces queremos hacer. Cada quien tiene como que preguntarle al Señor y descubrir cómo Dios lo va a usar para que poder desatar su poder, ¿verdad? Amén. Entonces, Nancy, quiero que podamos cerrar hoy, que puedas orar, como decía Cindy, por ministros de adoración, y también orar por sanidad. Ok. Bueno, Padre, gracias, Señor, te doy en esta hora. Yo siento muy fuerte, Señor, pedirte para que tú en esta hora, Señor, puedas tocar, papá, los corazones, Señor, de todo aquel que esté escuchando, Señor, este podcast, y que tenga un llamado directo hacia la adoración, ministros de alabanza, Señor, músicos, directores de alabanza, Padre, a un tiempo, Señor, en el que podamos presentarnos ante ti, Señor, con realidad, Señor. Yo oro, papá, para que podamos, Señor, disponer nuestras vidas en consagración, Señor, en santidad a ti, Señor, porque sabemos, papá, que esa es una llave, Señor, que tú nos das, Señor, a través de la adoración, a través de la música, Señor, pero más allá que eso, Señor, como hijos tuyos, papá, que se niegan, Señor, a muchas cosas, Señor, en consagración a ti, papá, en el nombre de Jesús. Yo oro, papá, para que puedas activarnos, Señor, para que puedas activar a todo aquel que está escuchando, Señor, aún en cada uno de sus llamados distintos, papá, a tener, Señor, la conciencia, papá, de tu poder, de cómo tú puedes moverte, Señor, en los dones, en talentos, en llamados, Señor, ministeriales que tú depositas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por personas que el día de hoy, Señor, están batallando, Señor, con alguna prueba, Señor, ya sea a nivel, Señor, de enfermedades, papá, luchando y pidiendo por sanidad, Señor, por provisión, Señor, por cualquier tipo, Señor, de depresión, ansiedad, Señor. Yo oro, papá, para que tú comiences, Señor, a activarle, Señor, y que ellos puedan reconocer el poder, Señor, que hay en lo que tú puedes impartir, Señor, para que puedan levantarse, Señor, saber que tú eres un Dios real, Señor, un Dios de imposibles, papá, para que tú actives su fe, Señor, y en esta hora, Señor, ellos puedan comenzar a levantarse, Señor, y en medio, Señor, de lo que tú sea que los hayas llamado, papá, a comenzar, Señor, a operar en fe, Señor, en autoridad, Señor, a través de tu nombre. En el nombre de Jesús, yo declaro que aún milagros, Señor, que ya se están gestando, Señor, tú, papá, das esa afirmación, Señor, y esa fe, Señor, en que tú lo harás, papá, en que tú lo harás. Que toda duda, Señor, sea, Señor, que huya, Señor, todo temor, papá, de los corazones, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y cumples, papá, tus promesas. Yo oro, Señor,
para que también a todos, yo oro por líderes, Señor, de alabanza, a los que tú puedas comenzar a despertar con responsabilidad de su llamado, papá. Que podamos pararnos en el altar, Señor, pero sabiendo, Señor, que tú nos demandas mucho, Señor, que hay mucha responsabilidad en lo que ministramos, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú comiences, Señor, a ministrar a través de los altares, no solo de Casa Rompiendo Fronteras, sino de todas las iglesias, Padre, donde haya alguien escuchando, que tú comiences a ministrar a través del altar, Señor, sanidades, papá, rompimiento, Señor, de cadenas, Señor, provisión, en el nombre de Jesús, papá. Nos ponemos a tu disposición, Señor, y confiamos en un Dios de milagros, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Y creemos hoy que riñones están siendo sanos ahora. Amén. En el nombre de Jesús. Que si el Señor lo hizo con Denis, lo está haciendo contigo también. Amén. Y cree tu milagro hoy. En el nombre de Jesús. Creemos que personas que han estado en diálisis, empieza esa enfermedad a retroceder y entran en un nuevo tiempo de sanidad donde no va a ser necesario ni hemodiálisis ni diálisis, sino que el Señor te mete en un tiempo de sanidad completa, de sanidad divina completa, en el nombre de Jesús. Hoy yo podía sentir cómo hay exámenes que se van a repetir muchos y que van a anunciar que estás sano, que tus riñones se están mejorando. Realmente no sé la parte médica de cómo esto retrocede, pero yo podía sentir cómo hay reportes médicos que van a empezar a mostrar la mejoría de tus riñones. Y hoy lo creemos junto contigo porque para el Señor todo es posible. Y gracias, familia, por haber estado en este podcast. Deseamos de todo corazón que tu fe, la esperanza de tu corazón haya subido hoy al escuchar este testimonio, porque si Dios lo está haciendo con otros, lo puede hacer contigo. Para Él nada es imposible, todo es posible. Queremos que nos dejen en los comentarios si recibiste algún milagro, si con el tiempo de haber escuchado este podcast algo pasa, regresa, escríbenos, testifica tu milagro, vuélvete un testigo de los milagros del Señor, permítenos documentar tu milagro. Y como decíamos al inicio, estamos sacando 4 canciones en Rompiendo Fronteras, aprovechando que Nancy está aquí. Hay una de esas canciones que no recuerdo cuál es, no sé si te acuerdas, pero creo que la primera vez que las cantamos, a un tiempo de administración que nos subimos, todos sentimos que había como una unción fuerte de sanidad a través de esa canción. ¿Recuerdan cuál es? Es La Hora ha Llegado, claro. La canta usted también, ¿verdad? O sea, hay una melodía y bueno, si ya está la música para cuando salga ese podcast, que yo creo que sí va a ser, ya va a estar. Ve y escucha y aprovecha para conectarte con el Señor y tener un tiempo maravilloso. Dios los bendiga.